Yo soy Antonio Manfredi, periodista, miembro de Acción Psoriasis, paciente de artritis psoriásica y seguimos con nuestras 28 jornadas ya, que se dice pronto, 28 años organizando desde Acción Psoriasis estas jornadas de primavera. Hoy tenemos a un doctor muy querido, siempre que le llamamos desde Acción Psoriasis colabora con nosotros, así que es un placer de nuevo tener con nosotros al doctor José Manuel Carajosa. Doctor, bienvenido y gracias, como siempre, por hacer un hueco en su agenda. ¿Qué tal? Muchas gracias, Antonio, y muy contento de estar con los amigos de Acción Psoriasis de nuevo. Muy bien. El doctor Carrascosa es el jefe del servicio de dermatología del Hospital Universitario Germans Trias y Pujol, situado en Badalona, y además ha sido mucho tiempo coordinador del grupo de psoriasis de la Academia Española de Dermatovenerología. Actualmente sigue siendo miembro de este grupo. Así que, doctor, hemos titulado esta intervención despejando dudas en opciones terapéuticas. Bueno, los pacientes tenemos dudas, esto es evidente, siempre tenemos muchas dudas y además, sobre todo cuando el médico en consulta te dice, mira, tienes que afrontar una enfermedad crónica como es la psoriasis para toda la vida, evidentemente las situaciones se complican, entran no solo los elementos racionales, sino también los emocionales, la familia, etcétera. Vamos a intentar poner un poco de luz en este aspecto. Hay, por ejemplo, algunas cosas que tienen mala prensa. Yo como periodista utilizo esta expresión. Tienen mala prensa, por ejemplo, los efectos secundarios que tienen muchos de los tratamientos que ustedes ponen. ¿Hasta qué punto los efectos secundarios son para usted determinantes en consulta a la hora de decidir qué tratamiento va a llevar va a tener un paciente? Bueno, pues efectivamente es verdad, ¿no? Los efectos secundarios es uno de los parámetros que uno tiene en cuenta, sobre todo porque, como Antonio pues sabe bien, los tratamientos habitualmente raramente son para hacer un mes o 6 meses siquiera, o sea, las más de las veces son para años o décadas, de manera que sí que efectivamente pues hay que tener en cuenta el peso, los inconvenientes asociados a un tratamiento crónico. Para ello hay que tener en cuenta pues el perfil del paciente. Es verdad que no es lo mismo pues un paciente que tenga 20, 25 años sin apenas comorbilidades, un paciente pues que sí que tenga otras enfermedades, otros fármacos. Y en su conjunto, yo diría que en lo que llamamos tratamientos convencionales, es decir, los que hace décadas que utilizamos y que seguro que conoce bien, pues metotrexato, Sí, ahora ciclosporina, hablamos de ello, claro. mitretina, pues efectivamente los efectos secundarios fundan a ser un inconveniente que además se va incrementando con el tiempo muchas veces. Y también es verdad, y luego podremos entrar en detalles, que en su conjunto la mayor parte de tratamientos innovadores, sobre todo los tratamientos biológicos o nuevas moléculas, una de las ventajas fundamentales es que tienen un perfil de seguridad en general mejor o que los tratamientos convencionales y que, bueno, nos ayudan a pensar de forma como más benigna en cuanto al impacto que puedan tener en la salud del paciente a largo plazo. Bueno, acaba usted de abrir un melón interesante, porque entonces yo tengo que preguntarle cómo decide usted que un paciente es candidato o no a esta u otra terapia. Uno de los parámetros son los efectos secundarios, ya lo acaba de comentar usted, pero ¿qué otros elementos dicen para que usted decida que este paciente pruebe, vaya en esta línea o vaya en esta otra línea? Bien, la verdad es que es una pregunta que sale en muchos congresos y reuniones y que difícilmente tiene una respuesta óptima o uniforme. En primer lugar, la primera decisión importante sería si un paciente tiene que hacer tratamiento en el caso de psoriasis, lesiones cutáneas. En caso de artritis, la cosa es un poco diferente, pero en el caso de psoriasis, si el paciente requiere tratamiento tópico solo, ¿no? O fototerapia, o tiene que hacer un tratamiento sistémico. Y en el propio grupo de psoriasis hemos trabajado en hacer una simplificación o una recomendación que es muy fácil y lo va a entender todo el mundo. Requieren tratamiento sistémico y entiendo como tal, pues tratamiento oral o pinchado
todos aquellos que no respondan suficiente al tratamiento tópico. Creo que es una regla que para los médicos funcionan, pero que cualquiera puede entender bien. A partir de aquí, depende de las características, de la intensidad de la psoriasis, por supuesto. Depende de si se asocia o no artropatía psoriásica, que como sabe, pues 1 de cada 3 pacientes con psoriasis va a tener en ese momento más tarde artropatía psoriásica. Depende también de otras comorbilidades o enfermedades concomitantes del paciente y también un poco de la proyección en el tiempo. Es decir, no es lo mismo una paciente joven que hace una psoriasis en gotas, eruptiva, que igual es verdad que dura unos meses, de ahí la verdad es que me es igual casi lo que haga, es decir, un tratamiento a corto plazo convencional está bien, que un paciente que tiene una historia de 15 años sin un día sin lesión de psoriasis que yo ya veo que voy a tener que tratar para siempre. O sea que ahí tenemos algunos de los parámetros que vamos a tener que tener en cuenta. De acuerdo, doctor. Ha puesto usted encima de la mesa las comorbilidades, la más importante, 1 de cada 3. Acabamos desarrollando también artritis psoriásica. A mí se me plantea una pregunta. ¿Usted es capaz de, eh, digamos, por lo menos intuir que esta o este o esta paciente pueden acabar desarrollando una artritis psoriásica y en consecuencia modificar el tratamiento? Le estoy hablando que ya, aunque hablaremos más adelante, por ejemplo, los biosimilares ya suponen una alternativa económicamente clara. Podría ser que usted adivinara, me imagino, en una paciente joven, como ha mencionado usted, evitar que desarrolle la artritis psoriásica. Eso puede definir también su manera de afrontar el tratamiento. Bien, no es fácil. Esa pregunta que me plantea es una pregunta que se plantea en estos momentos en los foros internacionales porque no tenemos marcadores absolutamente fiables. Tenemos algunos datos que sí lo permiten sugerir, es decir, los pacientes que tienen formas más graves, aquellos que tienen afectación del cuero cabelludo, de las uñas, de los pliegues. Son pacientes que sabemos que estadísticamente pues tienen más probabilidades de desarrollar artropatía psoriásica, habitualmente en una media de 5 a 10 años después de tener Ah, las lesiones cutáneas. Otros biomarcadores que se han intentado establecer no han sido del todo fiables. Y la cuestión es, y ahora es el punto más caliente que está sobre la mesa en cuanto a la estrategia terapéutica en psoriasis en general, si realmente, teniendo en cuenta que esa probabilidad es alta y que la artritis cuando empieza puede dejar secuelas que puedan ser irreversibles, si una actuación, un tratamiento intenso destinado no solo a ir tirando con la enfermedad, sino a controlarla de forma completa desde un principio, puede disminuir la probabilidad de que ese paciente presente artropatía psoriásica en el futuro. Todavía tenemos incertidumbres, pero es un cambio de paradigma en cuanto a cómo afrontamos la enfermedad psoriásica en su conjunto. claro. Sí, efectivamente, yo sé que en sus congresos ustedes abordan esta cuestión y puede que algún día, esperemos que a medio o a corto plazo, ustedes tengan la convicción vía marcadores de que este paciente podría desarrollar una artritis y actuar en consecuencia. Ojalá, como pacientes, lo estamos deseando, sin duda. Eh, Hay otros tratamientos que tienen ustedes encima de la mesa, doctor, que también tienen muy mala prensa. Uno, por ejemplo, los corticoides, que son los primeros que se suelen aplicar cuando llega un paciente, como dice usted en este parámetro. Tienen mala prensa. Bueno, primero hay pacientes que tienen corticofobia, es verdad. Hay pacientes que no quieren ponerse los corticoides en determinadas partes de su cuerpo. Es decir, digamos que cuando a un paciente nos llega a la asociación y dice, me han recetado corticoides, lo dice con cierto miedo, ¿no? ¿Qué le podemos decir a este paciente? Bien, en este sentido, yo quisiera romper una lanza a favor de los corticoides tópicos. Los dermatólogos en general, a diferencia de los reumatólogos, que sí que usan corticoides orales sistémicos en algunas variantes de artropatía, nosotros los usamos por vía tópica.
Y la verdad es que los corticoides, con su buena o mala prensa, están siendo los mejores tratamientos tópicos que tenemos para la psoriasis y para otras enfermedades inflamatorias en los últimos 60 años o 70. Es decir, que algo bueno tendrán cuando ahí siguen, ¿no? Y son fármacos que si se usan bien, se manejan según las instrucciones, mirando de evitar corticoides muy potentes en zonas de piel muy fina, en zonas de oclusión. Si nos acostumbramos a hacer pautas como de mantenimiento, es decir, pues cuando la lesión esté controlada, pues podemos pasar a hacer pautas de 2, 3 veces por semana, ¿no? Para mantener las lesiones sin excedernos en los efectos adversos, son fármacos seguros, razonablemente seguros, eh, razonablemente eficaces, aunque es raro, es verdad, y con corticoides tópicos una lesión se resuelva por completo, ahí pues estoy de acuerdo, y sobre todo muy accesibles desde el punto de vista también de coste, es decir, son fármacos que en general son económicos, lo son menos cuando lo combinamos con derivados del calcipotriol, también es una muy buena opción, y con estas fórmulas pues más innovadoras que también aporta algo. Es decir, que yo no creo que, y me ha gustado el tono que decía, ¿no? Que parece que al paciente le habían recetado, pues, ¿no? No sé, como cicuta en crema. No es bien así. Los corticoides son una primera fase para formas leves, leves, moderadas. Está bien antes de complicarse la vida. Y si usan bien, pues en general, pues hacen su trabajo. No es que sean resolutivos, pero hacen su trabajo y no, y son razonablemente seguros. Otras terapias que también tienen mala prensa, en este caso yo creo que más mala prensa, porque incluso se la relaciona con el cáncer, terapias utilizadas en su momento en cáncer, le estoy hablando del metotrexato, que se sigue utilizando habitualmente, tanto por ustedes como por sus compañeros de reumatología, los reumatólogos. ¿También rompe usted una lanza a favor del metotrexato? Pues, pues diría que sí, es decir, y mire que yo soy muy de fármacos innovadores, pero metotrexato se empezó a usar, de hecho, en dermatología antes que en otras especialidades, ya en los años 50 del siglo XX. Por lo tanto, llevamos 80 años de metotrexato y ahí está, es decir, que pues algo tendrá. Y de hecho, su uso no ha ido a menos, sino que esencialmente ha ido a más. Y con la llegada también de la administración subcutánea, presenta algunas ventajas desde el punto de vista farmacocinético y de tolerancia. Los reumatólogos todavía son más fans del metotrexato y lo usan mucho, mucho. Yo creo que, y esta sí que es una opinión muy personal, hoy por hoy metotrexato es el único fármaco convencional de los que, digamos, antiguos, de última generación, que realmente tiene una vigencia bastante transversal antes de pasar a otras cosas. Es decir, creo que ciclosporina solo tendría una indicación ocasional, igual me pregunta algo de este fármaco, con lo cual lo dejaré, pero yo creo que para formas iniciales de tratamiento sistémico, pacientes sin excesivas comorbilidades, eh, en primera línea puede ser una buena opción y a veces funciona muy bien y muy rápido. Puede funcionar como un fármaco biológico cuando va bien. Lo que sí, cuando no va bien, es decir, cuando no se tolera o cuando los resultados no son buenos, yo creo que en el 2024 ya no tenemos que mantener al paciente mucho tiempo, años, esperando que realmente haga un efecto secundario o, que, o conformarnos con resultados mediocres. Creo que eso sí tenemos que pasar pantalla, pero aquellos que les van bien, pues pueden seguir y no es un mal fármaco. Las autoridades sanitarias además nos condicionan el uso de la prescripción de fármacos biológicos en el sistema público al fracaso o la intolerancia de fármacos convencionales. O sea que de alguna manera es una cosa que nos puede gustar más o menos, pero es una cosa que el sistema público nos exige.
Sí, es evidente que detrás está el costo. Obviamente, el costo del metotrexato, del calcipotriol, como usted acaba de señalar, es muy inferior a la terapia biológica y, lógicamente, la administración, el gerente, ¿no? Digamos que, lógicamente, quieren digamos, terminar con estas opciones y, en el caso de que no funcionen, ir a la terapia biológica. No, ha sacado usted el tema el tema de otros, de la ciclosporina, por ejemplo, y no quiero dejar de plantearla, porque es verdad también, doctor, que la ciclosporina no es barata. No digo que no sea cara, no es barata y a veces uno, ya como paciente experto, dice, ¿por qué este paciente tiene ciclosporina si podía estar con biosimilar, ¿no? Le hago esta pregunta directa y sin anestesia. Es una pregunta muy, muy sincera y aun estando en un ámbito que es el que es, que no estamos grabados, pues quiero ser muy honesto con esto. Yo le veo el mismo poco sentido que usted. Es decir, que el único motivo, ciclosporina no es un fármaco barato, es un fármaco que es un buen antiinflamatorio, es rápido, es potente, pero es un fármaco incómodo hacer más allá de un periodo corto de unos meses. O sea, yo es un fármaco que personalmente solo uso en pacientes con brotes muy agudos, pacientes que nunca han probado ningún tratamiento, formas eruptivas, cuando presumo que lo voy a hacer poquito tiempo, pero no es un fármaco que a mí me guste mantener más de pocos meses, que efectivamente en el largo plazo yo no le veo ningún sentido. Es un fármaco que a largo plazo puede tener efectos secundarios acumulativos y muchas interacciones farmacológicas, de manera que para mí es un fármaco que como convencional en psoriasis está bastante caduco. Yo creo que cada vez tiene menos sentido. Y ya le digo que yo lo uso muy poquito en indicaciones muy concretas, pero y tampoco es eficiente, porque efectivamente Ajá. el coste de un biosimilar, al menos en el ámbito público, es por el resultado que tenemos, es más barato en el sentido que obtenemos para un paciente con el mismo resultado clínico, nos sale más barato hacerlo con biosimilar y más eficiente que no Con hacerlo ciclosporina, con claro. ciclosporina. Doctor, antes de entrar en biosimilares y biológicos que entraremos ahora, sí le quiero decir que hay una cuestión que nos sigue preocupando a los pacientes, que es la adherencia. Usted hace un momento, cuando hablaba de los corticoides, señalaba que un buen uso del corticoide en el metotrexato, un buen uso del metotrexato, hay que decir pues que es hepatotóxico, que requiere pues unas analíticas relativamente frecuentes y no digamos si el paciente o la paciente pues quiere aspirar a la maternidad o a la paternidad, por ejemplo, ¿no? Que parece que es incompatible, ¿no? Entonces, hay una parte que tenemos que poner los pacientes, lógicamente, de ser fieles a los planteamientos que hacen ustedes en consulta, el uso, etcétera, pero a veces no, la adherencia decae porque es complicado, la vida de cada paciente es distinta, cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre y es complicado, ¿no? También en este sentido, yo además tengo que decir públicamente que he notado un cambio muy positivo en ustedes, los clínicos, es decir, antaño el dermatólogo, yo he pasado por todo, yo tengo psoriasis desde hace más de 50 años, por lo tanto tengo una experiencia, pero recuerdo que el médico se limitaba a decir, te pongas esto, ahora ya sé que hay consejos, etcétera, y en el caso de fracasos, pues hay cambios rápidos, ¿no? Pero insisto, es importante inducir claramente al paciente a que el corticoide y el metotrexato debe usarse, pero con todas las precauciones y con toda la claridad que usted le señala en consulta, ¿no? Sí, efectivamente, la adherencia es un problema universal. En terapia no es exclusivo de psoriasis, probablemente es todavía peor en tratamiento tópico. Y cuanto más complicado sea un tratamiento y cuanto más efectos secundarios pues, pueda tener, pues, probablemente menos adherencia. Yo tengo mucha empatía con los pacientes de psoriasis o de cualquier otra cosa porque particularmente a mí me cuesta ser adherente si tengo, yo qué sé, pues una amigdalitis y tengo que hacer 8 días, porque cuando uno ya se encuentra bien, pues la verdad que es fácil que a uno Sí, baja la se guardia, le claro. pase. Es así, pues hay que entenderlo como parte de la cuestión humana, pero es verdad que sobre todo los tratamientos más innovadores es una pena que fármacos que funcionan muy bien y que a veces pierden algo de eficacia si empezamos a jugar y a ponerlo, a no ponerlo, pues perdamos esa carta, ¿no? Entonces,
Bueno, yo creo que hay que trabajar y entender un poco la visión del paciente, ayudarle en el sentido de interpretar cuáles son las barreras de la adherencia. Por ejemplo, en tratamiento tópico, mirar de no hacer tratamientos muy complicados, que ensucien la ropa. O sea, cuanto más simple sea, más fácil, más coherente con el ritmo de vida de uno, pues mejor. Y cuantas menos dosis, pues mejor. La verdad es que cuanto más fácil se lo haga a uno, pues menos uno se acuerda de que tiene la psoriasis, que Eso, entiendo que es lo que todo paciente quiere. evidentemente. Bueno, doctor, le quiero contar, no sé si de manera anecdótica, sí, el otro día un paciente vino con su hija y a la asociación y nos dijo, yo lo que quiero es que a mi hija le pongan un biosimilar. Y yo me quedé pensando, digo, ¿qué concepto tiene este señor de un biosimilar? En todo caso, debería aspirar a un biológico y en su caso un biosimilar. Pero me sorprendió, digamos, cómo en la calle ya el biosimilar, primero, está calando y segundo, que este señor lo veía como lo máximo para que afrontara a su hija, que el hombre estaba preocupado, como es lógico, ¿no? Así que vamos a hablar de biológicos y biosimilares. Corríjame usted si me equivoco, doctor. Un biológico es una molécula que está en el mercado y que el laboratorio correspondiente pues está cobrando pues por la patente. Al cabo de un tiempo, 10 años, esa patente termina y ya ese esquema, claro, esa molécula ya puede ser reproducida por otros farmacéuticos por otras industrias farmacéuticas y se llama biosimilar. La pregunta es, doctor, ¿un biosimilar es el mismo y tiene el mismo efecto y la misma calidad y la misma actitud que el biológico que viene a sustituir, dicho entre comillas? La verdad es que hemos tenido un poco este recorrido llevamos tiempo con eso y también ha habido una evolución. Yo creo que la primera impresión, ya hace como 10 años casi, ¿no? 8, pues fue de mucha resistencia, porque los biológicos son fármacos muy complicados de hacer y muy complejos, son proteínas grandes, no es como una molécula pequeñita, no es como hacer una aspirina y hacer como una copia de una aspirina, ¿no? Hay cuestiones como la inmunogenicidad, ¿no? Bueno, los anticuerpos frente al fármaco. Mm, Yo diría que hoy en día tecnológicamente y sí que podemos decir que los fármacos biosimilares, que lo ha explicado perfectamente, pues son una versión, ¿no? Es una versión muy parecida al original. Yo no diría que es lo mismo, porque no es exactamente lo mismo, pero es muy parecido. Desde el punto de vista funcional, sí, que están aprobados en la Unión Europea porque en otros sitios pues hay otras cosas, ¿no? que se asemejan, pero en este caso que han pasado por la agencia europea y se han aprobado, sí puede considerarse que en su conjunto pues tienen el mismo efecto, las mismas expectativas de eficacia, de seguridad y de efectos secundarios, de manera que sí que son una buena opción. En ese caso, pues en el caso de la anécdota que contaba, pues quien ha hecho la página de biosimilares, pues lo ha vendido muy bien, porque bueno, no es que sean mejores que los originales, son otra opción, son fármacos biológicos también, ¿no? Y que la diferencia es que no han tenido que desarrollar todo el fármaco, ¿no? Digamos, los riesgos y beneficios de eso y de alguna manera pues también se han beneficiado de que la patente ha caducado y también nosotros de alguna manera nos beneficiamos porque si el coste es inferior pues permite que tratemos más Claro. pacientes también. Doctor, vamos terminando esta entrevista, pero lógicamente le quería preguntar, biológicos biosimilares, ya está claro que el biológico es aquel cuya patente sigue en manos del laboratorio. 10 años después es liberada esa patente y los laboratorios farmacéuticos pueden copiar, entre comillas, esta molécula. ¿Qué le lleva a usted a decidir que un paciente le conviene A o B, es decir, biológico o biosimilar? Es una cuestión de costos, me imagino, primero también, ¿no? Bien, en primer lugar hay decisiones que vienen también condicionadas por las reglas de juego que establece el sistema público y en este caso hay algunas diferencias en función de las autonomías, es cierto. En general, donde yo trabajo, en Cataluña, en primera línea, cuando decidimos empezar y hay criterios para empezar una terapia biológica, si no hay contraindicaciones, deberíamos empezar con un tratamiento biosimilar.
Y a partir de aquí, si este no funciona, pues podemos pasar a un fármaco innovador. También en mi ámbito, en segunda línea, lo que podríamos llamar segunda línea, no hay restricciones en cuanto al que puedo usar o no. En otras autonomías sí los hay y vienen condicionados por acuerdos muchas veces de tipo pues, económico y demás. Debo decir que no me parece mal la opción en el sentido de que es verdad que los biosimilares no son los fármacos más con expectativas mayores, pero son fármacos razonablemente buenos, razonablemente seguros, que eran el estándar máximo pues hace unos años y que permiten proporcionar muy buenos resultados a muchos pacientes y sobre todo permiten reducir los costes. La presencia de diversas empresas que compiten entre sí permiten además descuentos adicionales y eso a los dermatólogos y a los pacientes nos permite empezar el camino en terapia biológica, aprovecharnos y sacar ventajas como esas, como debe ser de la innovación mucho antes en el recorrido terapéutico. Por tanto, bienvenidos sean. Bien. Doctor, vamos a terminar. Mi pregunta siempre, lógicamente, va destinada hacia el futuro. ¿Cómo ve usted, cómo se ve usted de aquí a 5 años? Porque, por ejemplo, he visto que están apareciendo sistémicos ya de una gran capacidad. Es verdad que son caros, pero que pueden incluso competir con los biológicos. ¿Cómo ve usted el futuro? ¿Dónde cree usted que podrán ustedes basarse en futuros tratamientos? Bien, yo creo que en pocos años vamos a empezar un tratamiento sistémico efectivo, probablemente biológico e innovador mucho antes. Es decir, no vamos a esperar que los pacientes tengan muchos años Ajá, de recorrido. Probablemente, si efectivamente demostramos que esto es capaz de tener un efecto preventivo sobre las comorbilidades, esto nos va a dar mucho más respaldo científico también de cara a las autoridades para demostrar que esta acción es eficiente. Es decir, creo que esto es así. Veo probablemente un papel cada vez que, de hecho, lo estamos teniendo más médico en su conjunto, ¿no? Como el médico que lleva al paciente de psoriasis, no solo lleva la piel, sino otros aspectos de su vida, a veces en colaboración con otros especialistas, reumatólogos, médicos de familia, endocrinos. Eso por un lado. Es verdad que siguen apareciendo moléculas, pero quizás algunas menos. Veremos estas nuevas moléculas sistémicas cómo se posicionan, es sin duda otra opción. Y en general yo creo que si no pasa alguna cosa que interfiera con ello, las perspectivas son optimistas. Quisiera de todas maneras mm, poner el dedo en la cuestión de que el hecho de que aparezcan nuevos biosimilares que aparecerán próximamente no sea una barrera adicional ajá. para que los pacientes lleguen a la innovación que tenemos ahora. Es decir, bienvenidos los biosimilares para favorecer los costes, para facilitar el acceso, pero no como una barrera absoluta para que los pacientes tengan que esperar 5 o 6 años para llegar a lo que ya estamos consiguiendo hoy en día. O sea que ahí sí que tenemos que estar vigilantes, nosotros y ustedes también, para, sin dejar de defender la eficiencia, defender también el derecho de los pacientes al acceso a la innovación. En nombre de Acción Psoriasis, doctor, le agradezco mucho estas últimas palabras. Estaremos pendientes, lógicamente, y seguro que contaremos también con el apoyo de ustedes, los clínicos. Pues Sin doctor duda. José Manuel Carrascosa, jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario Germán Trías y Puyol de Badalona, gracias como siempre por haber hecho otro hueco en su agenda, por atendernos. Creo que hemos aprendido mucho, hemos solventado esas dudas, que es lo importante, porque ya digo que los pacientes, a veces las dudas son también emocionales, no solo racionales, ¿no? Y bueno, y es bueno escuchar con la contundencia y la calidad que usted lo ha hecho a un especialista. De verdad, doctor, muchísimas gracias en nombre de Acción Psoriasis. Es un placer, Antonio, y un abrazo muy fuerte a todos los amigos de Acción Psoriasis. Hasta siempre. Gracias, doctor. Hasta pronto.